buenas tardes a todos y bienvenidos a Mentor Educación para Todos. Mi nombre es Luis Fernando y junto con María Victoria vamos a ser sus anfitriones en esta tarde en la que tenemos un webinar súper interesante que es lectoescritura y ortografía, que va a ser brindado por nuestro amigo Víctor Cerrudo, que nos acompaña desde España. Ya se lo vamos a presentar. Una persona que ha hecho un método muy interesante que es el método Bobib, que él ya se los va a comentar, y que va a ser de muchísima utilidad para, para tratar estos temas que tienen que ver con escritura y ortografía, que son algunos de los puntos más débiles que tenemos en varios de nuestros países de Latinoamérica. Así que va a ser un webinar espectacular, se los aseguro. Pero antes de comenzar, como ustedes saben, todos los miércoles de webinars, necesitamos que María Victoria nos comente un poco acerca de algunas connotaciones que son súper importantes para el buen desempeño de este webinar. Así que dale, María Victoria, te escuchamos. Muy buenas tardes, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, una vez más, el miércoles de webinars gratuitos. Saludarlos, agradecerles de todo corazón. Somos ya más de 150 personas que están mirando el Facebook Live, así que de verdad muchísimas gracias por acompañarnos. Ustedes saben que los queremos muchísimo a ustedes, queridos amigos. Por favor, coméntenos de qué país nos están mirando y también qué profesión tiene usted. Estoy viendo que estamos desde Ecuador, desde Bolivia, desde Chile, desde República Dominicana, Venezuela, Argentina, Panamá, Polonia. Qué bonito ver, desde Perú también, perdón. Ahora coméntenos de qué países nos están mirando para no olvidarnos de ningún país. De verdad, muchísimas gracias y qué bonito ver tantos profesionales el día de hoy. Como siempre, el webinar queda grabado en la página de Mentor Educación para Todos, para que usted pueda volver a verlo las veces que sea necesario. También lo puede compartir en su muro para que se le quede grabado y también lo puede compartir con sus seres queridos. Nos ayudaría muchísimo, pero no sabe cuántos. Si lo puede compartir en algún grupo de Facebook, en algún grupo de WhatsApp, etiqueten a sus amigos ahí en los comentarios para que así lleguemos a muchos más profesionales con un tema tan importante como es la lectoescritura y ortografía. Bueno, y también preguntarles, queridos amigos, si ya nos siguen en la página, ahí abajito está la campanita. Si no lo han hecho, por favor, es hora de hacerlo. Activen la campanita porque tenemos mucha actividad y este sábado tenemos un gran evento. Y también no se olviden de darle like a la página. Ustedes saben que nosotros nos manejamos con grupos de WhatsApp y como siempre vamos a pasar el material de este webinar que nos pasó Víctor, que está increíble el material, no se lo pierdan, y lo vamos a pasar a los grupos de WhatsApp que después lo vamos a estar anclando. El grupo de WhatsApp también lo vamos a subir a la página de Facebook y también a Instagram como siempre. Y si usted tiene alguna pregunta, no se olviden que la pueden hacer durante el webinar y nosotros aquí atentos estamos para anotar todas las preguntas y luego hacérselas llegar a Víctor después de la ponencia. Y dicho esto, Luis Fernando, queremos saber un poquito más quién es Víctor. Claro que sí, les presentamos a Víctor Cerrudo y Gelmo. Él es tutor de educación infantil en colegios públicos de la Comunidad de Madrid desde el año 2005. Es diplomado en logopedia de la UCM, es diplomado en magisterio de educación primaria, de la UCM, y es experto universitario en intervención educativa en lectura y escritura también de la UCM. Así que, Victoria, ¿cómo le damos la bienvenida a nuestros ponentes en mente? Y como siempre, queridos amigos, alistan sus deditos, por favor. Esas más de 200 personas que nos están mirando en Facebook Live, reaccionemos en los corazoncitos, en los likes, y hagamos una lluvia de reacciones para que nuestro querido ponente Víctor sienta el cariño y el agradecimiento que le tenemos el día de hoy por compartirnos su método. Así que no se olviden, queridos amigos, por favor, reaccionemos en los corazoncitos, en los likes, y hagamos una lluvia de corazones. Y dicho esto, Víctor, el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, y lo que me ha dicho Luis Fernando y María, que muchísimas gracias por compartir este momento conmigo. Yo es el primer webinar que realizo con ellos y estoy emocionadísimo porque me han acogido, vamos, de manera fenomenal. Estuvimos hace un par de semanas hablando y hemos organizado ya un montón de cosas y las que nos quedan. Y de verdad os quiero dar las gracias por el trabajo enorme que realizáis. Así que
Más colaboraciones, por favor. Y bueno, como he comentado, yo he creado un método que permite el desarrollo de la lectoescritura, pero priorizando un poco la ortografía. Perdón la voz, hemos empezado a trabajar hoy y ya empezamos con la voz. Voy a compartir mi pantalla y voy a seguir un poquito la presentación para llevar el webinar. Creo que se me ve, ¿verdad? Bueno, lectoescritura y ortografía, un enfoque práctico de educación infantil. Esto un poquito va a ser la dinámica del webinar. Como ha dicho María, si tenéis alguna duda, comentárselo y luego al final del webinar pues intentamos resolverlas. Como bien ha dicho, me llamo Víctor Cerrudo, soy tutor, bueno, ya me han dicho la titulación que tengo y aquí os presento mi correo electrónico medbobby@gmail.com, mi Twitter y mi página web. Si tenéis alguna duda que no quede resuelta en el webinar de hoy, por favor escribidme a esta dirección y cuando pueda pues os responderé de la mayor brevedad para poder cerrar esa duda que se os haya quedado en este webinar y que no nos quedemos todos con esas dudas a lo mejor. Bueno, básicamente el método Bobby viene de vocabulario ortográfico visual para infantil y primaria. La idea de los textos y la guía es mía, pero siempre me gusta mencionar a Alberto Sastre, que fue mi ilustrador. Y básicamente el método Bobby es un método de enseñanza de la lectoescritura que enfatiza la ortografía. Ahora veremos si es tan importante la ortografía y cómo se puede introducir en la educación infantil, porque es cierto que a partir de la educación primaria, pues obviamente es uno de los temas más importantes del desarrollo del área de lengua. Pero en infantil podemos trabajar de una manera muy fácil, muy rápida y sobre todo muy efectiva, ¿vale? Lo vamos a ver a lo largo de esta siguiente hora. El método surge por una incongruencia. Yo detectaba cierta sensación de que habíamos, por lo menos en mi país, habíamos acelerado el inicio de la lectoescritura en la etapa de educación infantil, pero a veces se nos olvidaba controlar aspectos más formales como la ortografía. Es decir, me daba la sensación que nos importaba más el aspecto cuantitativo que el cualitativo. Entonces, esto, digamos, fue el inicio de mi preocupación de cómo puedo trabajar la ortografía en mi etapa educativa, en este caso, educación infantil, ¿vale? Y ahora os voy a contar un poquito la génesis. El método básicamente tiene dos dimensiones. La que primero desarrollé fue un vocabulario ortográfico visual para infantil y primaria. Básicamente, esta es una aplicación informática basada en los métodos idiovisuales, es decir, una imagen trata de recordar la letra correcta en una palabra. Este programa o esta metodología está más orientada a primaria. Pero luego desarrollé una metodología que se llama la metodología Bobby, que permite eliminar las faltas de ortografía antes incluso de que las puedan cometer. Luego veremos cómo podemos evitar que el niño ni siquiera tenga la opción de cometer una falta ortográfica y estaría más orientado a la etapa de educación infantil. Sin embargo, si no juntamos las dos metodologías, el vocabulario ortográfico y el método Bobby, pues digamos, esta forma de enseñar a leer y a escribir se quedaría muy coja. ¿De acuerdo? Vamos a continuar un poquito. Me voy a centrar, voy a seguir a un desarrollo histórico. Yo lo primero que desarrollé fue el vocabulario ortográfico visual, en donde los métodos audiovisuales entran en acción. ¿Por qué? Porque yo quería intentar eliminar las faltas ortográficas en la etapa de 3 a 6 años y me basé en lo que había, que son los métodos audiovisuales, uno de los más utilizados, por lo menos en España se utilizan bastante. Porque ¿cuál es el problema de las faltas de ortografía? Pues que en realidad hay pocas reglas ortográficas que pueda recordar. Yo utilizo mucho las de acentuación, hervir, servir y vivir con V, la B antes de M, pero en realidad hay muy pocas reglas ortográficas que yo utilice habitualmente. Es más, la mayor parte de las reglas son excepciones a una de ellas. Es decir, por ejemplo, las palabras que se derivan del latín barba y barca se escriben con B. Yo esta regla no la desconocía, pero puedo utilizar una estrategia audiovisual en la que una imagen sea rápidamente referenciada con un dibujo. Es decir, evito la sobrecarga del sistema cognitivo del niño. Es decir, rápidamente puedo enseñar una imagen, una animación que rápidamente hace referencia inequívoca a la letra que debe elegir. Contiene 384 palabras, esta es una de ellas, la H de hora. Y presenta 27 categorías semánticas. ¿Vale? Aquí tenemos otro ejemplo.
Por supuesto, como este método iba orientado a la etapa de educación infantil, son palabras muy sencillitas, muy cotidianas para los niños. Por tanto, tuve que hacer una selección de las palabras que yo consideraba que podían representar más el corpus de palabras que pueden utilizar los niños de entre 3 y 6 años. Además, si nos remitimos a Jesús Mesanza López, este autor, que es muy interesante que le sigamos, en su libro Didáctica actualizada de la ortografía afirma que el 83% de la ortografía se aprende mediante la vista, el 11% a través del oído y el 6% se adquiere a través de los otros sentidos. Es decir, es muy importante que utilicemos referencias visuales y estrategias mnemotécnicas audiovisuales para que los niños, desde infantil hasta primaria, comiencen a recordar y a aumentar el corpus de palabras que quedan memorizadas en el léxico ortográfico. En el año 2011-2012, yo tenía mi método audiovisual, había contratado un ilustrador, Alberto Sastre, y tenía todas las palabras y decidí probar si estos métodos audiovisuales que normalmente las guías recomiendan utilizar a partir de primero de primaria servían en infantil. Yo tenía una clase en Rivas, en un pueblo de la Comunidad de Madrid, y tenía una clase de 5 años. Aprovechando que estábamos estudiando el proyecto de los castillos, seleccioné estas 5 palabras: castillo, príncipe, bandera, muralla y hada. Y yo les presentaba la animación que habéis visto anteriormente, es decir, la palabra se transformaba en dibujo y el dibujo se transformaba de nuevo en la palabra. Y se las presentaba y 24 horas después yo les llamaba a mi mesa y con mi ayuda empezaban a escribir las palabras y yo cuando llegaban a la letra conflictiva yo les preguntaba ¿cómo se escribe castillo? Y ellos me decían con Y, con Y, o príncipe, ¿con qué se escribe? ¿Con la C o con la Z? Para ver si el recuerdo utilizando esta estrategia mnemotécnica quedaba bien fijado. Y estos fueron los resultados que a mí me dejaron bastante asombrados. El 82% de los niños recordaron la C y la Y a través del dibujo, el 85% la B de bandera, la tilde un 90% de ellos, muralla el 71% recordaba que se escribía con ella y hada el 100%. Es decir, parece ser que la memoria visual, incluso en etapas muy iniciales, permite fijar bien el léxico ortográfico. Os voy a recordar de nuevo las palabras y los resultados. Por ejemplo, la H de hada no habría aparecido, salvo que el niño hubiera visto previamente esa palabra, porque al ser la H muda, pues obviamente desaparece. Y a pesar de que estos resultados me parecieron bastante significativos y positivos, yo pensé, ¿qué ocurrirá dentro de un año con este 82%, con este 85%, con este 90%, 71% y el 100%? ¿Seguirán recordando esos niños la palabra un año después? Así que yo les pasé a primaria, cogí un grupo de 3 añitos, pero aprovechaba ratos sueltos para volver a decir a los niños que escribieran estas palabras. Y estos fueron los resultados. De este 82% de los niños que recordaban castillo, el 100% seguía escribiéndola bien. Y lo más interesante, que seguían recordando la estrategia de recuerdo. En bandera un 100% seguía escribiéndola bien. En príncipe había bajado un pelín el porcentaje, pero en muralla y hada el 100% de los niños que habían acertado un año antes en la etapa de educación infantil seguían recordando la palabra y sobre todo la estrategia de recuerdo, el dibujo o el gesto que le permitía recuperar la letra ortográfica correcta. Por tanto, vi que el método audiovisual podía funcionar en infantil. Sin embargo, pese a los buenos resultados, me di cuenta de algo. Hubo una pregunta que me hice. Y básicamente es que los métodos audiovisuales tienen unas grandes limitaciones. Por ejemplo, ¿qué ocurre con las palabras que no contempla este método? Si yo tengo la palabra viejo, pero no tengo la palabra bayeta, pues tengo un problema, porque cuando el niño quiera escribir bayeta, pues no tiene ninguna referencia visual ortográfica para recuperarla. O qué ocurre si el niño no recuerda la estrategia de recuerdo, porque había niños, de la palabra castillo, el 82% lo había recordado, pero había un 18% que no. Y sobre todo la ingente cantidad de palabras en las que podemos cometer errores ortográficos. 383 palabras no se acerca, por supuesto, a la cantidad de palabras que hay en el idioma castellano en la que el niño o el adulto incluso pueden cometer faltas ortográficas. Por tanto, estos métodos audiovisuales no eliminan completamente las faltas, ninguno. Por mucho que queramos, es una ayuda muy interesante, de hecho yo la utilizo en las clases de 5 años, pero no es la solución definitiva. Sin embargo, el método BOBIP sí logra reducir y paliar este déficit porque asocié paralelamente una metodología a este tipo de enfoques, que ahora es lo que voy a presentar a continuación. Por supuesto, en el mercado hay varios métodos audiovisuales. Está ortografía cantada, el de Yalde, y hay bastantes, pero independientemente no llegan a superar las 500 palabras.
Por tanto, yo había creado mi método audiovisual, pero me quedaba la sensación de que no había conseguido responder a la pregunta de cómo puedo eliminar las faltas ortográficas, primero en mi clase y luego intentar a nivel un poco utópico del sistema educativo. Así que desarrollé 3 años después de haber cerrado el método audiovisual la metodología BOBI, que es una ayuda a los métodos audiovisuales. ¿Vale? Esto lo que os voy a enseñar lo podemos aplicar en nuestra clase y luego pondré una serie de vídeos para que veamos que realmente es bastante sencillo de aplicar si seguimos un poco la metodología y la secuencia del proceso. Primero, la metodología BOBI me la planteé con una doble misión. Primero, controlar la ortografía mediante un entrenamiento en sensibilización ortográfica y segundo, enseñar a leer y escribir basándome en los prerequisitos lectores que veremos a continuación. Voy a empezar con el control ortográfico. Si deseamos eliminar las faltas ortográficas, es importante que conozcamos, investiguemos, analicemos cómo se forman las faltas. Si yo no me planteo las causas y la génesis de una falta ortográfica, es bastante complicado intentar eliminarla, porque lo que voy a intentar es atajar la génesis y la causa y el inicio de la falta ortográfica y cómo se genera en el sistema visual de los alumnos. Por tanto, esta es la pregunta, la lanzo a ver si alguno contesta en el chat y luego lo vemos. ¿Cuál es la mejor manera de eliminar las faltas de ortografía del sistema educativo? Esta es la pregunta que me rondó y me obsesionaba durante 3 años y que un día, pues gracias a una niña, descubrí a través de una experiencia en la que una niña me daba el truco en la que me decía cómo había resuelto una falta ortográfica, cómo había memorizado una palabra. Pues os voy a dar un poquito de tiempo y resuelvo. Básicamente, tenemos que impedir que la memorización de las palabras sea incorrecta en la memoria visual o léxico. Eso es nuestro principal objetivo, que todo lo que vea el niño esté bien escrito. Ahora veremos la dificultad que puede entrañar esto. Quiero que leáis esta palabra. Tengo que votar, es mi obligación. Si yo leo esta palabra en un texto, voy a pensar esto, ¿verdad? Que tengo que acudir a las elecciones. Hay elecciones a la presidencia de mi país y tengo que votar. Pero imaginaos que estoy leyendo y de luego viene la siguiente frase. Tengo que votar, es mi obligación. El entrenador de baloncesto nos dijo que practicáramos con la pelota. Aquí votar es usar la pelota de baloncesto. Pero esta falta ortográfica, porque votar se tendría que escribir con B, ha generado que yo tenga que volver a reinterpretar el texto que he leído porque no encuentro porque me ha derivado una palabra que no era la correcta, ¿vale? Esto es lo que explica. Si los sujetos en una situación de lectura de texto se encuentran una palabra que no respeta la escritura convencional, no podrán recurrir a la presentación ortográfica que tienen de las palabras, las cuales permiten el reconocimiento automático de las mismas, debiendo pasar por un proceso de decodificación que es más laborioso y que obstaculiza la comprensión del texto. Las faltas ortográficas ya no solo son un problema un poco cultural o educativo, sino que el que lee esa falta ortográfica no puede leer bien el texto porque tiene que hacer continuamente búsqueda de una palabra similar a la que ha cometido el error o incluso una reinterpretación como en el ejemplo anterior. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que una vez fijada ya no hay problemas ortográficos. Este es un texto que escribió mi hija cuando acababa la educación infantil, escribiéndole a su profesora. Hola Amparo, eres la mejor profesora del mundo, te quiero mucho. Salvo los puntos de final de frase, lo escribió ella sola. Incluso la H de hola. ¿De acuerdo? Ahora lo veremos cómo es posible que escriba bien quiero, escriba la H bien. Es decir, este tipo de producciones son de niños de 6 años. Es decir, cuando están empezando a escribir y cuando todavía no han desarrollado, digamos, ninguna regla ortográfica, por lo menos de manera más formal. Además, no son necesarias muchas presentaciones. Mi hija escribía mucho, al principio le gustaba mucho jugar conmigo al ahorcado. Y al principio, cuando escribía León, pues la escribía sin tilde. Pero yo un día le dije, mira, León se escribe con tilde. ¿Por qué? Porque la tilde es como el bracito. Acuérdate que León lleva un bracito. Pues fijaros, rápidamente mi hija aprendí a escribir León con tilde. Es decir, las tildes, independientemente que el niño no sepa la estrategia de escritura de la tilde, debemos decirle que si León lleva tilde, la escriba. ¿Por qué? Porque al final es un rasgo que está asociado a la memoria visual de esa palabra. Este texto es de 4 años, aquí escribía, o 4 finales de 4 años de mi hija.
Ahora vamos a ir, ¿cómo se forma un error ortográfico? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si sé cómo se forma, puedo intentar adelantarme al error. Imaginaros que el niño quiere escribir la palabra verano. Tiene dos opciones, verano con V y verano con B. ¿Qué pensáis que va a escribir el niño? Voy a dejar ahí un par de segunditos para que reflexionéis. Pues lo más habitual, no sé si habréis acertado, es que escriban verano con B. ¿Qué ocurre? Que el niño en su sistema lexicón o en su sistema de ortografía, en el léxico ortográfico, va a tener una primera presentación, una mayor presencia verano con B que con V. ¿Qué ocurre? Pues que si no se le corrige este error ortográfico, esta representación ortográfica es la que va a ir cogiendo más peso. Y cuando en sexto de primaria tenga que escribir verano, si no ha sido capaz de corregirla o nadie le ha corregido previamente, va a seguir escribiendo verano con B. Y ahora os diré por qué es más probable que escriba B con verano con B que con V. Primero, la primera sílaba de verano, B, corresponde con el nombre de la letra B. Por tanto, B, verano, pues escribo con B. Y ahora os voy a enseñar otra hipótesis que yo he elaborado de por qué elige verano con B. Yo hice un experimento en 5 años con unos niños. Yo les decía que este monstruo se llama Bepo. Bepo, por supuesto, es una palabra, no existe en el idioma castellano, por tanto, no tendrían ninguna posibilidad de haberla visto previamente. Yo les enseñaba 2 tarjetas. Aquí pone Bepo y aquí pone Bepo. Y yo les decía, elige una. ¿Cuál elegirías tú? Y casualmente los niños elegían más frecuentemente la B que la V. Pero fijaros, en el idioma castellano la B es más frecuente que la V en el idioma castellano. Por tanto, la mayor parte de los niños eligen la B porque la tiene más vista o más asociada grafema, fonema a la B que la V. Casualmente, la mayor parte de los niños que eligieron Bepo con V eran niños que en su nombre tenían nombres con esta grafía: Víctor, Verónica, Vanessa. ¿Por qué? Porque para ellos el sonido, el fonema estaba más asociado a la V que la B, porque para ellos era más frecuente porque habían visto muchas más veces su nombre asociado a ese fonema que otras palabras con B. Y normalmente se cumple con el resto de pares de grafías, con la Y, con la Y, con la Z, con la J. ¿Vale? Por tanto, da la sensación, según mi criterio y según otros autores, que los niños no cometen faltas ortográficas al azar, ¿vale? Sino que tienen ciertas reglas creadas por ellos mismos que les permiten interpretar, actuar y valorar la importancia de la ortografía en sus escritos, ¿vale? Mateada, Isarkis y Ansalón destacan que la creación de hipótesis por parte de los niños destierra el azar en los primeros escritores, ¿vale? Por tanto, es importante saber que parece ser, da la sensación de que los niños elaboran sus teorías propias respecto a la ortografía. ¿Cuál es el problema? Que algunas reglas ortográficas o algunas hipótesis elaboradas por los niños pueden ser erróneas. Por tanto, por ejemplo, la de verano, pues si verano suena, la primera sílaba suena igual que la letra B, pues voy a elegir la B. ¿Cuántas presentaciones bastan para fijar un error? Es decir, si el niño escribe varias veces, ¿cuántas veces tiene que escribir mal una palabra para que se fije en su lexicón? Pues algunos autores, como Cuetos, Coalla, Ramos, Álvarez, Cañizo y Cuetos, afirman que en torno a los 7 años, con que un niño vea mal escrita 6 veces una palabra en un texto, la va a memorizar mal, ¿vale? Es decir, parecen muchas, pero en realidad, si no se le corrige rápidamente a un niño la palabra hola en un texto, pues a lo mejor cuando tengan que escribirlo más adelante en cursos superiores, hola la escriben sin H, ¿vale? Por tanto, tenemos que impedir que el niño escriba por lo menos este número de veces las palabras para que no las memorice incorrectamente en el lexicón. Además, hay un alto riesgo de escribir las faltas ortográficas. Es más fácil escribir mal que bien. Imaginaros que yo escribo la palabra vaso. Hay 2 opciones, vaso con V o vaso con B. 50% de acierto, salvo que nosotros le demos ayuda al niño. Si escribe la palabra valla sin ningún tipo de ayuda, pues tiene 4 opciones, un 25% de acierto. En la palabra vajilla, si el niño le dejamos libremente escribir la palabra vajilla, solo tiene un 12,5% de probabilidades de acertar, porque tiene todas estas combinaciones. Y en la palabra cabello, donde puede utilizar todas estas estructuras, elecciones ortográficas, tiene todas estas posibles escrituras. En la palabra cabello existiría un 6% solo de acierto si le dejamos libre la escritura al niño sin ningún tipo de ayuda, o salvo que la haya visto previamente el niño. Pero si nunca ha visto la palabra cabello y yo se lo hago, le obligo a que la escriba en un dictado, por ejemplo, y nunca la había visto, pues lo normal es que vaya a fallar. ¿Qué podemos hacer frente a estos errores? Pues esta es mi hija, que le dio por escribir durante una etapa muy importante de su vida en la pizarra. La primera vez que escribió helados,
yo vi que le faltaba la H, por supuesto, es un fonema mudo, por tanto, ella en una etapa inicial no puede escribirlo, pero yo le dije, mira, cariño, escribe la H. ¿Qué he hecho? Que las dos representaciones ortográficas estén ahora mismo en igualdad de condiciones, ¿vale? Si yo no la corrijo y le digo, bueno, ya aprenderá más adelante, o bueno, ya es que tiene que aprender más adelante, o incluso el error es positivo, pues yo considero que este error no es positivo. Yo lo que tengo que hacer es añadirle la H para que ella la vea bien escrita la primera vez. Por tanto, el objetivo final es que todas las palabras que enseña un niño se fijen bien en la memoria visual o léxico. Podemos utilizar todas estas estrategias, por ejemplo, audiovisuales. ¿De acuerdo? Así que, por ejemplo, si mi hija hubiera escrito una vez la palabra vaca mal, con B, por ejemplo, el vaca animal, pues yo le hubiera enseñado el método audiovisual o le habría hecho un dibujito, le habría hecho algún gesto para que ella pudiera utilizar esa herramienta mnemotécnica para las siguientes escrituras de esta palabra. ¿Y cuál es el peligro de no fijar bien las palabras? Pues me remito otra vez a Fernando Cuetos. Si yo escribo mal una palabra, la próxima vez que tenga que escribirla, probablemente la palabra que se active es la mal escrita, la que tengo o bien escrita, la que tengo seleccionada en memoria visual. Por tanto, es posible que vuelva a utilizarla escribir mal esta palabra. ¿Y qué ocurre? Que al final esa palabra tiene un nivel de activación tan alto que va a eliminar y no va a dar opciones de elegir la otra. Por tanto, es importante que las primeras representaciones escritas sean correctas. Os recomiendo el libro de Fernando Cuetos del año 2000, Psicología de la Escritura. ¿Y qué pasa si no actuamos? Pues podemos llegar a niños en primero de primaria que escriben cangrejo con K, con J, yogur con L o zorro con C. ¿Vale? Es importante, y estos son niños de primero de primaria que probablemente debamos intervenir desde muy temprana edad para no automatizar los errores ni aumentarlos. ¿Qué orientaciones tenemos para evitar la instauración? Pues primero, la ortografía es un subproceso de la escritura, se aprende escribiendo. Usar varios métodos de enseñanza de la ortografía. Tenemos el audiovisual, el gestual, el mnemotécnico, es decir, podemos utilizar todo lo que tengamos, lo importante es que lo utilicemos para que los niños no fijen mal estas primeras presentaciones escritas. Enseñar en todas las áreas la ortografía, ya que es una herramienta vehicular. No nos sirve solo enseñar ortografía en lengua, sino en matemáticas también, cuando surja un error ortográfico. Y sobre todo, incluir la corrección ortográfica mientras se escribe. Es importante que si hay un error, se corrija rápidamente. ¿Se puede empezar en infantil? Pues según Barberá, desde que el niño realiza preescritura y prelectura está aprendiendo la ortografía. Algo que yo defiendo mucho y considero que es esencial que la ortografía empiece en infantil. ¿Pero cómo? Porque la dificultad que tenía para responder a esta pregunta es cómo lo logro en una etapa en la que los niños no saben leer ni escribir. Es decir, yo intento enseñar que el niño escriba bien, pero si prácticamente no escribe. O por lo menos el número de textos que realizan en infantil tirando más a 5 años aumenta, pero es tan reducido que parece complicado, ¿no? Pues mediante el entrenamiento en sensibilización ortográfica. Os voy a comentar lo que es, ¿vale? Empezamos la aventura de la ortografía. Básicamente, el entrenamiento en sensibilización ortográfica consiste en hacer sensible al niño que hay una serie de pares de grafías y de letras que son especiales, la B y la V, la E y la Y, la C y la J, la G y la G, CK. ¿Por qué? Porque estas letras comparten sonidos y se debe iniciar al inicio del curso de 4 años de educación infantil. ¿Y por qué? La razón, luego lo relacionaremos con la conciencia fonológica, es a partir de cuando volvemos de las vacaciones de Navidad en el curso de 4 o 5 años, pues hay niños que ya están cumpliendo los 5 años. Y si nos basamos en las etapas de la segmentación fonémica, los niños a partir de 5 años pueden comenzar a segmentar fonemas en una palabra en el lenguaje oral. Es decir, si escuchan sopa pueden hacer so, es decir, identificar y aislar el fonema. Por tanto, puedo tener un niño que le haga una pregunta, ¿cómo se escribe verano? Automáticamente te responda la B, y tengo un niño reflexivo que dice, ¿cuál es, la B o la V? Es decir, este niño se plantea que tiene que elegir, tiene que tomar una decisión ortográfica, porque hay dos grafías que suenan igual. Por tanto, lo que tenemos que intentar es evitar esto, es decir, una respuesta rápida y sin la ayuda y el apoyo del adulto. ¿Qué secuencia seguimos para lograr este objetivo? Pues en 3 añitos
cuando son muy chiquititos, podemos empezar a trabajar de una manera. Primero, nos centramos exclusivamente en sus nombres, en conocer las letras y en las asociaciones con los fonemas. Entonces, este material, como ha dicho antes María, os lo voy a facilitar, que es un abecedario fonético. La M es la de qué rico. La T es el martillo de ta, 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 ta. La A es la del dolor. Ah, la R es la del el sonido del motor. Rrr. La J es la de la risa. Y la G tiene dos sonidos, las gárgaras y la risa. GG. Geranio, por ejemplo, tiene el fonema de la risa y gato el fonema de la gárgara. Entonces yo progresivamente les voy enseñando el abecedario y sobre todo la correspondencia grafema-fonema. Aquí tengo todo el abecedario completo que luego en el enlace que os facilite María podréis descargar. En el primer trimestre, en el primer y tercer y segundo trimestre, aquí me he equivocado, suelo enseñar las vocales. La A es el dolor, la E es que estoy aquí, la I es el caballo, y la O es la pena, oh, y la U es el lobo. ¡Au! Y en el tercer trimestre, finalizando el curso de 3 añitos, les enseño el resto de fonemas. Por ejemplo, la P es la L es el enfado, la X son los cuchillos cuando chocan. Es decir, el niño va estableciendo relaciones grafema-fonema. En 4 años, este es el momento más importante de la metodología. Yo utilizo la asamblea para enseñar, primero, potenciar la lectoescritura y segundo, el control ortográfico. Entonces, yo lo que hago es selecciono una serie de palabras relacionadas con los proyectos del aula que estemos trabajando. El espacio, los piratas, la prehistoria. Selecciono una serie de palabras. Con la ayuda del encargado, que es el encargado del día, segmentamos los fonemas y los vamos escribiendo. Por ejemplo, vamos escribiendo sopa, so, la S. Por supuesto, en 4 añitos, los que tengáis experiencia en esta etapa no son capaces de escribirla ellos solos, por supuesto, pero si les ayudamos a segmentarlos y con el bagaje de 3 años en las que ya conocen muchas letras y grafías, pues podemos empezar a ir ayudándoles. Pero ¿cuál es el truco? Estas palabras que selecciono siempre tienen que tener sonidos en donde el alumno pueda cometer errores. Una B, una V, una C, una J, una L. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es entrenar a que el niño sea sensible a estas letras. Pues vamos escribiendo las palabras y cuando llegamos a ese fonema les vamos enseñando progresivamente a que cuando suena ba, bi, bi, bo, bu, ya, ye, yi, yo, yu, za, ce, fi, zo, zu o ja, je, ji, jo, ju, tengan que preguntar al adulto la siguiente pregunta. ¿Cuál es? ¿De acuerdo? Y una vez que el niño ha preguntado cuál es, yo le digo la B, la V, la Y o la Y, la C o la Z y el niño lo escribe. Estos son textos reales de niños de 4 años. Aquí escribió ardilla porque estábamos con los animales del bosque y escribió ardilla. Yo les enseñé que cuando suena ya, ye, yi, yo, yu, hay que preguntar cuál es, cuál es, cuál es, cuál es. ¿De acuerdo? Luego os pondré un vídeo para que lo veáis, porque ahora a lo mejor no os hacéis la idea, pero luego en el vídeo vamos a ver lo rápido que es y lo progresivo del aprendizaje y lo rápido que puede producirse. Entonces, yo empecé a entrenar a los niños al principio de 4 años y tomé una decisión de ir registrando a ver qué porcentaje de los niños de mi clase de 4 años iban preguntando cuáles ante estos sonidos. Pues progresivamente, al principio, a los 3 o 4 meses de entrenamiento, 1/3 de la clase era capaz de reconocer y preguntarme cuáles ante estas dudas ortográficas. Pero daros cuenta que al final de junio, en 4 años, casi el 90% de la clase era capaz de preguntarme cuál es. Lo más importante, de una manera automática. Me voy a referir a Joaquín Valls, no sé si le conocéis. Él habla del inconsciente, el inconsciente cognitivo, es decir, tenemos que provocar una respuesta automática en el niño. Cuando suena ya, ¿cuál es? Cuando suena va, ¿cuál es? Cuando suena za, ¿cuál es? Ese es el objetivo. Esto lo vamos a continuar en 5 años. Entonces, imaginaos si a final de 4 años el 90% lo logra, es posible y muy probable que lo aumentemos y lo fijemos en el curso de 5 años. Os voy a poner un vídeo de mi hija en la que mi hija empezó a escribir relativamente pronto, con 4 años y 3 meses y 4 años 2 meses empezó a escribir. Entonces, mi hija era capaz de segmentar todos los fonemas. ¿Qué ocurre? Que al poder segmentar los fonemas puede tener errores de elección entre una B, una V, una C, una Z. Os voy a enseñar que va a escribir una palabra con 4 años y 3 meses para que veáis su respuesta. ¿Qué has dicho? ¿Escribimos lanza? No, arco. Arco, venga. Arco. Pues venga, escribimos arco. Co. ¿Cuál es? Muy bien, la C.
Muy bien, hija. Arco. ¡Qué bien! Fijaros, esta niña de 4 años y 3 meses, si yo le hubiera dejado escritura espontánea y sin ningún tipo de ayuda, podría haber escrito la C, la K o la Q, porque todos comparten fonemas. Es importante que cuando veamos que nuestros niños, nuestros hijos, nuestros alumnos empiezan a segmentar fonemas, tenemos que haber trabajado un poquito antes previamente esa palabra, esa capacidad de automatismo. Aquí, cuando ha oído el sonido K, rápidamente se ha dado la vuelta y dice, ¿cuál es? ¿De acuerdo? Una niña de 4 años y 3 meses. Fijaros la cantidad de meses que le falta para terminar la educación infantil. Por tanto, es un avance importante. Y además, durante este curso debemos trabajar los gestos asociados a las palabras que vayan surgiendo en la rutina diaria. Imaginaos que sale la palabra avión. Pues yo lo que voy a hacer a los niños es decir, mira, chicos, la palabra avión se escribe con V. Voy a formar una V con mi dedo índice y corazón y voy a simular que la V vuela. Mira, el avión se escribe con V y este es un truquito. Avión. Aquí voy a referirme a la niña que inició todo esto. Un día estábamos trabajando los medios de transporte, escribimos la palabra avión en la asamblea y me dijo, profe, avión se escribe con V porque mira, se parece a las alas del avión. Ahí es cuando me dio todas las pistas y un poco todo el camino para seguir esta metodología que ahora os estoy presentando. Yo os cuento, los niños de mi clase, al final de 4 años, todos saben que la palabra viernes se escribe con V. ¿Por qué? Yo cuando estamos haciendo la asamblea y escribimos o decimos la palabra viernes, yo levanto los brazos en forma de V y les digo, chicos, ya es viernes. Y con mis brazos formo la V. Todos los niños de 4 años son capaces de recordarlo al final de este año. ¿Por qué? Porque utilizan esa estrategia gestual para recordar. Esto yo lo hago de una manera espontánea, es decir, si un día sale una palabra y se me ocurre un gesto, se lo presento. Por ejemplo, el más fácil es ver, uno de los más fáciles. Formo una V y me lo llevo a los ojos. Ver se escribe con V y me llevo la V a mis ojos. Por tanto, siempre que podamos, lo aplicaremos. Es más, la tasa de recuerdo es fantástica. Estas son una serie de palabras, vaca, vaso, casa, lentejas, nube, viernes, avión, la tilde de avión y casco, en donde que yo continuamente les presentaba el gesto. Por ejemplo, casco, yo formaba una C con mi mano y me la ponía en la cabeza. Mira, un casco. Casco se escribe con C. La vaca es muy fácil, formo una V y me pongo la V detrás de mi cabeza. La vaca tiene cuernos, acordaros de la V, que son los cuernos de la vaca. Fijaros el porcentaje tan altísimo de recuerdo de unas palabras trabajadas de manera espontánea y en momentos puntuales de la jornada escolar. Si esto lo hacen niños de 5 años, lo podemos trasladar a primaria. Cada vez que hay un error ortográfico, intentamos buscar un gesto que asocie la letra con la ortografía. Y en 5 años, pues tenemos que tomar una decisión. Hay centros que son un poquito más, desde mi punto de vista, un poquito más conservadores, que intentan no forzar al niño a escribir demasiado, intentan que la producción escrita esté muy controlada, actividades muy concretas y muy sencillitas, o a lo mejor colegios que prefieren lanzar al niño a una escritura masiva de textos para lograr el paso a la etapa de educación primaria con la lectura adquirida. Yo prefiero ser muy cuidadoso, prefiero trabajar otra serie de aspectos que veremos a continuación antes de una escritura. Sin embargo, la escritura de textos permite el desarrollo de la conciencia fonémica, que veremos en el siguiente apartado. Nosotros tenemos en mi centro, utilizamos 2 actividades, bueno, hacemos más actividades, pero utilizamos 2 muy concretas para trabajar la lectoescritura. Primero, la noticia del fin de semana, en la que el niño, pues, en un cuaderno escribe algo que haya hecho durante el fin de semana y lo hacemos siempre el lunes a primera hora. Pues esta niña había escrito, ha habido mucho viento este verano. Aquí lo que hacemos normalmente es, si el niño quiere dibujar, escribir o ambas tareas. Es decir, si el niño no se ve preparado, pues lo mejor es que lo dibuje y nosotros luego arriba le podemos ayudar a escribirlo. Pero también puede ser que el niño, porque tenga la capacidad y la necesidad de escribirlo, se lance. Por tanto, estamos iniciando esta lectoescritura. O puede hacer las 2 actividades, lectura y escritura, o sea, dibujo y escritura. Aquí esta actividad me parece muy positiva porque un poco el niño es el que marca el inicio de la lectoescritura, por tanto a mí me parece muy, muy interesante que sea el niño que diga cuándo quiere. Pues hay niños que en diciembre quieren escribir y otros que saltan en junio, pero digamos es el niño el que decide el momento exacto. Y otra actividad es la noticia del día. Yo empiezo a aplicarla a partir del 2.º trimestre. Os he contado que en 4 años lo que hacíamos es escribir solo una palabra. Pues en 5 años, en aquellos niños que veamos que pueden escribir de una manera más rápida, más segura y más precisa y estén motivados, pues en lugar de escribir una palabra, escriben la noticia del día. Voy a jugar con mi primo en la plaza. ¿Qué es lo bueno de esta opción?
que aumentamos la posibilidad de que salga un fonema y una letra conflictiva y multiplicamos el entrenamiento a la clase. Aquí han tenido que preguntar en la V de voy, en la J de jugar, en la Z de plazo. Si hubiéramos utilizado una palabra, como realizamos en 4 años, pues el número decrece. Por tanto, esta actividad es bastante importante. Yo a aquellos niños que veo que todavía no están preparados para la escritura, o les ayudamos o podemos escribir de nuevo solo una palabra. Depende también un poquito del desarrollo de la lectoescritura en cada uno de ellos. Por tanto, si miramos el método con perspectiva, tenemos que los vídeos y las animaciones audiovisuales son una herramienta interesante, que los gestos pueden ayudar a recordar la letra concreta de una palabra en la que pueden cometer una falta ortográfica, pero lo más importante y el engranaje más importante de este proceso es preguntar al adulto. ¿Por qué? Porque si pregunto al adulto, lo que escriba estará bien desde el primer momento. La memoria actuará llevando esa representación ortográfica a nuestro lexicón y la próxima vez que la escriba puede que utilice la pregunta, o sea, puede que la escriba correctamente. Si tiene el automatismo y no se acuerda ni del gesto que hemos asociado, por ejemplo, en ver la V con los dedos, puede recurrir a la imagen audiovisual si la hemos presentado. Pero lo más importante es que no volvería a escribirla mal porque volvería a preguntar al adulto. 3, 4, 5 escrituras después, os aseguro que el niño no te pregunta porque sabe que ver se escribe con V o vaca con V. ¿Cómo enfocar este proceso? Pues CAMS indica que el adulto debe proporcionar 3 situaciones de aprendizaje que responden a 3 aspectos. Lo primero, facilitar situaciones reales de escritura. Segundo, proporcionar herramientas para resolver estos problemas ortográficos, ya sean audiovisuales o gestuales, como por ejemplo en la palabra ver, o en camello el dibujo. Y fomentar la elaboración de hipótesis. El niño es interesante que sea el propio creador de sus hipótesis. Por supuesto, dirigida y orientada por el adulto. ¿Por qué estas palabras algunas están escritas con mayúscula y otras que no? Oh, porque Carlos, Fernando y Madrid son nombres, ¿no? Por tanto, a lo mejor los nombres propios, pues son. Es muy interesante que los niños sean los que elaboren y creen sus hipótesis. Por supuesto, dirigidas y focalizadas por el adulto. Una vez visto la parte de ortografía, nos vamos a centrar un poquito en la parte de enseñar a leer y a escribir, ¿vale? ¿Cómo enseñamos a leer y a escribir? Pues lo más importante es trabajar los prerequisitos lectores, que son la conciencia fonológica, que es el rey de los prerequisitos lectores, el conocimiento del nombre de las letras y sus sonidos y la velocidad de denominación. Voy a ir uno a uno. ¿Qué es la conciencia fonológica? Pues la conciencia fonológica, siempre me remito a Carmen Allende, que fue una de las primeras que lo definió. Es una habilidad metalingüística que supone la conciencia de que en el lenguaje oral existen una serie de secuencias fonológicas que pueden ser descompuestas en secuencias más simples, así como la capacidad para manipular estas secuencias. ¿De acuerdo? Fijaros lo interesante de este enunciado. Según Conté, Moraes, Alegría y Bertelson, estos autores afirman que los niños son capaces de desarrollar las habilidades de análisis fonémico utilizando actividades motivantes sin necesidad de leer ni de escribir formalmente. ¿Qué significa esto? Pues que a lo mejor en la etapa inicial de educación infantil nos cebamos mucho a escribir muchísimo texto, una masiva escritura de texto. Y a lo mejor, si trabajamos de una manera muy secuenciada la conciencia fonológica, la experiencia que tengo es que con una serie de actividades de escritura, el desarrollo de la conciencia fonológica y la asociación grafema-fonema, prácticamente la escritura aparece sola. Por supuesto sola no, porque estamos guiando nosotros, pero sí de una manera muy progresiva y muy sencilla. Y sobre todo, que no sobrecarga al alumno. ¿Por qué? Porque escribir un texto a un niño de 5 años, 5 años y medio, 6, es una actividad cognitiva excesivamente costosa. Además, esos autores, Jiménez Ortiz, Jiménez y Venegas, Aguilar, Marchena, Navarro, Menacho, Foll y Gutiérrez, desde el año 95 hasta el último, en el 2017, han demostrado y comprobado que la conciencia fonológica es la causa del desarrollo de la lectoescritura. Es decir, no es que haya correlación, sino que es causa del desarrollo y sobre todo del futuro éxito lector. Es decir, puede ser un perfecto predictor de cómo va a leer en el futuro el niño. Y estos dos autores, Bush y Lidgord, recopilaron 70 estudios en los que señalaba la conciencia fonológica como un predictor de la lectoescritura. Vamos a ver las etapas. Es muy interesante porque suelen coincidir con los años de educación infantil, desde los 3 hasta los 6 años aproximadamente, aunque es cierto que se puede alargar hasta incluso los 7 y 8 años de edad. De 3 a 4 años el niño desarrolla la conciencia léxica.
de la conciencia silábica de 4 a 5 años y la conciencia fonémica de 5 a 6. Y depende un poquito de la unidad del lenguaje oral que manipula. ¿Qué ocurre de 3 a 4 años? Que desarrolla la conciencia léxica. El niño es capaz de segmentar las palabras del lenguaje oral. Por supuesto del lenguaje oral, no del lenguaje escrito, del lenguaje oral. El perro es bonito. De 4 a 5 años van a desarrollar la conciencia silábica. El niño comienza a segmentar las sílabas del lenguaje oral. Perro, gato, pelota. ¿Qué ocurre? En esta etapa realizan la llamada escritura silábica. Seguro que habéis oído hablar de este tipo de escritura. ¿En qué consiste la escritura silábica? Que el niño, en lugar de escribir rosa, escribe oa, y en lugar de escribir piso, escribe io. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Si el niño segmenta solo las sílabas de una palabra, tiene que tomar una decisión. Si quiere escribir rosa, empieza a decir ro, ro, ro. Y como no segmenta a nivel de fonema, tiene que quedarse con una unidad sonora. Normalmente empiezan a escribir las vocales. ¿Por qué? Porque la vocal tiene la fuerza tónica de la sílaba. Por tanto, escriben oa, io. ¿Vale? Por tanto, una escritura de entre los 4 y los 5 años, incluso un poquito más, de este estilo, de una escritura silábica, es normal. ¿Por qué? Porque la única capacidad de segmentación se queda en la sílaba. Y la última etapa, como podéis imaginar, es de 5 a 6 años, que es la conciencia fonémica. El niño comienza a segmentar los fonemas del lenguaje oral. Es decir, es capaz de hacer sa, sa, lo, lon. ¿Qué ocurre? Si el niño es capaz de segmentar todos los fonemas y conoce la asociación grafema-fonema, empieza a escribir rosa, casa, bola, viernes, hola. Y en esta etapa realizan la escritura alfabética. ¿Qué es la escritura alfabética? Todos los fonemas tienen una correspondencia gráfica en la escritura. Por tanto, ¿qué ocurre? Que normalmente se solapan las etapas. Yo digo que la etapa de conciencia, bueno, los autores afirman que la conciencia fonémica empieza a partir de los 5 años, pero a lo mejor la escritura silábica se mantiene hasta los 5 años y medio, y de los 5 años y medio a los 6 años y medio, progresivamente empieza a incorporar el resto de grafías que anteriormente había omitido. Y luego está la etapa silábica, la escritura silábica alfabética, que mezcla los dos tipos de escritura. Algunas sílabas las escribe silábicas y otras alfabéticas completas. El otro prerequisito lector es el conocimiento de las letras y sus sonidos, y es muy importante porque favorece el procesamiento fonológico de lo impreso, desarrolla las habilidades fonológicas y es importante porque establece las asociaciones fonema-grafema. Y además esta carencia es importante porque se detecta en los disléxicos como un déficit específico de este trastorno. Niños que tienen dificultades en reconocer la asociación grafema-fonema, que les cuesta aprender las letras, que les cuesta aislar las letras, suelen ser niños que probablemente tengan algún tipo de déficit lector o algún tipo de trastorno en la lectoescritura. Es muy importante porque si el niño empieza a segmentar en la etapa de 5 a 6 años, en la etapa de conciencia fonémica, los fonemas, sa, pero no sabe que s corresponde a la letra S, pues no va a poder escribir. Por tanto, es importante que los métodos fonéticos sean, si no el prioritario, sí muy importante en la educación de nuestros niños en las aulas. Y el otro prerequisito lector es la velocidad de denominación, que es la capacidad que tenemos las personas para nombrar rápidamente estímulos visuales, normalmente dígitos, letras, colores y objetos. Juega un papel esencial en la adquisición de la lectura y se debe entrenar en los primeros cursos de manera directa, explícita, sistemática e intensiva, pero al mismo tiempo con elementos lúdicos y multisensoriales. ¿Vale? Os recomiendo el texto de Efectos del entrenamiento en conciencia fonológica y velocidad de denominación sobre la lectura, un estudio longitudinal de González, Cuetos, López y Vilar. Y ahora, hemos visto cómo se puede controlar la ortografía, cómo puedo potenciar la lectoescritura. Y ahora vamos a ver cómo lo hago en la asamblea, porque voy a poner ahora un vídeo en el que vais a ver cómo se puede desarrollar en 3 o 4 minutos diarios esta actividad. Yo siempre la tengo integrada en la rutina de la asamblea y son 3, 4, 5 minutos. Vamos a empezar con él. Lo primero, tengo que seleccionar un tema. Estoy trabajando los planetas, ¿de acuerdo? Así que voy a seleccionar una serie de palabras que tengan el fonema ba, baby, bobu, ya, yi, yo, yu, za, ji, zo, zu y ja, je, ji, jo. Entonces le voy a decir al niño que escriba una palabra. Sale el encargado a la pizarra y yo esta vez le he seleccionado una palabra con el fonema va, que es la palabra nave. Y el niño sale, como os he dicho, perdón. Aquí tenemos una selección que yo he hecho de palabras con el fonema B, o sea, con el fonema ba, ya, za, j y k, ¿vale? Aquí lo que me interesa es el fonema. Aquí, por ejemplo, aparecen 2 palabras con la L, pero a mí lo que me interesa es que cuando suene el sonido ya, sean capaces de preguntar cuáles.
Por tanto, en este caso, el niño, el encargado del día, va a salir y va a escribir la palabra nave. Y la escribe, nave. Y luego lo que voy a hacer, si por ejemplo tuviera una clase de 4 años que están, como os he comentado antes, en las fases de desarrollo de la conciencia silábica, está en la etapa de análisis de las sílabas, están en 4 años, pues yo voy a hacer juegos de conciencia silábica. Les digo, a ver, a nave le voy a cambiar el orden de las sílabas. Nave, vena. Oh, y se quedan alucinados porque normalmente yo le llamo el mago de las letras. Entonces lo que hacemos es juegos en los que manipulando fonemas, sílabas, pues podemos obtener palabras nuevas. En el material que le he pasado a María aparece una tabla organizada por trimestres y años de educación infantil y primero de primaria, en donde aparecen actividades que podéis realizar para trabajar precisamente esta conciencia silábica y fonémica a nivel sonoro. Imaginaros que estamos en 5 años. Los niños de 5 años estarían en la etapa de conciencia fonémica, entre 5 y 6 años de edad. Pues yo lo que puedo hacer es manipular fonemas. Por ejemplo, a nave le cambio el orden de las sílabas. Vena. Y a vena le quito y pongo pena. Ah, muy bien, pena, qué pena. A pena le quito la y le pongo la s, pesa. ¿Qué estoy haciendo? Estoy entrenando a los niños en conciencia fonémica, fonológica y léxica. Es decir, están empezando a manipular fonemas. Y como hemos visto, la manipulación de fonemas es el principal predictor lector del futuro éxito lector. Los niños que empiezan a manipular rápidamente sílabas, empiezan a manipular rápidamente fonemas, son los primeros en leer y escribir. Por supuesto, para hacer ese tipo de actividades con los fonemas, por ejemplo, con los sonidos del lenguaje oral, necesito obligatoriamente que el niño conozca la asociación grafema-fonema. ¿Vale? Es decir, que el niño haya aislado el fonema de una manera, de manera consciente y real en el aula. Y por último, ya que estamos trabajando mucho la ortografía, le enseñamos un gesto. No me vais a poder ver, pero imaginaros formar una V con el dedo índice y el dedo corazón. Le damos la vuelta y lo ponemos en la mesa. Y hacemos una cuenta atrás. Nave se escribe con V. Mira qué truquito. 3, 2, 1. La nave sube, le damos la vuelta y forma una V. Es decir, estamos entrenando, primero, prevención ortográfica, porque el niño escribe la palabra nave preguntando al adulto. Segundo, trabajo conciencia silábica o fonémica en función de la edad de los niños. Y por último, le enseño una estrategia mnemotécnica que probablemente le sirva para recordarla y que no vuelva a tener ningún error a la hora de elegir la V o la B en la palabra nave. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver el vídeo en el que se ve a un niño en una clase de 4 años escribiendo la palabra botella. Estamos trabajando el tema de los piratas y elegí botella. En este caso había 2 fonemas conflictivos, la B y la L. Pues lo voy a poner y vais a ver que dura 2 minutos 22 segundos en una clase de 4 años, integrado dentro de la asamblea, para que veáis que se puede realizar de una manera bastante asequible dentro de un aula y en una rutina de educación infantil. A ver, chicos y chicas, hoy vamos a escribir la palabra botella. Botella. Vale, a ver. ¿Cuántas sílabas tiene botella? Muy bien. Voy parando para analizar. Aquí estos niños tienen 4 años, algunos 5 porque ya han cumplido, y están la mayor parte de la clase en la etapa de 4 o 5 años. Es decir, están dentro de la etapa de conciencia silábica. Si la conciencia silábica es manipular sílabas, en este caso por la etapa de conciencia silábica, lo que tengo que hacer es trabajar la segmentación silábica. Todas las palabras que escribe el encargado del día se segmentan, todas. Botella. Pues venga, vamos a escribir la primera letra. A ver. Bo. Muy bien. ¿Cuál es? Porque es la B o la V. Pues botella se escribe con B. Un palito que baja, cabeza y barriga. Muy bien. Perfecto, Unai. Y, oye, no, desde arriba, la barriga desde arriba. ¿Desde dónde has acabado la cabecita? Desde ahí, eso es. Haz una barriga. Alfredo, ¿nos callamos, por favor? Haz una barriga grande. Venga, ya. Muy bien. Ahora, la O, muy bien, Unai. La O es fácil. Estos niños ya tienen, la mayor parte de la clase tenía muy bien asociado, conocía el abecedario, porque lo veis aquí arriba a la izquierda, aparece rápidamente y en 3 años ya lo habíamos trabajado, especialmente las vocales. ¿Fácil? Venga, siguiente. La T, genial. De arriba abajo, Unai. De arriba abajo. Venga.
Bote. Te. La E. Muy bien, Unai. Y ahora atentos, chicos. Botella. ¿Cuál es? Muy bien, las dos L's, la L. Una. Muy bien. Oye, ay, perdón. Perdón. A ver, chicos, ¿ya qué queda? Ella. ¿Qué queda? La es fácil, subo la montaña. Oye, Unai, ¿con qué sonido acaba? Muy bien. Perdón, Oye, perdón. Siempre cuando escribimos la palabra, yo les suelo preguntar con qué letra acaba, con qué sonido acaba. ¿Por qué? Porque aquí estamos haciendo, aunque tengan 4 años, están haciendo un análisis fonémico. Es decir, tienen que aislar el último fonema. Entonces siempre les pregunto, ¿con qué sonido acaba botella? Y vais a ver cómo lo seleccionan. Unai, ¿con qué sonido acaba botella? Con la A, muy bien. La A es fácil, subo la montaña, con la montaña y el... Ay, perdón. Es que... Perdón. A ver. Bueno, ha escrito la palabra botella, os habéis dado cuenta que algunos, no todos, por supuesto, porque esto era 4 años, todavía nos quedaba 4 años y 5 años para perfeccionar ese automatismo de preguntar al adulto. Pero, como os he comentado antes, también tenemos que trabajar la conciencia silábica en este caso, porque son niños que tienen entre 4 y 5 años. Así que le voy a hacer un juego a través de esta palabra botella, vamos a hacer un juego silábico, lo vamos a ver. Por supuesto les cuesta, pero esto daros cuenta que es un entrenamiento. El niño que lo resuelve, pues se lo dice a los amigos y están estimulándose, digamos, entre todos. Vamos a poner aquí, a ver. Chicos y chicas, mirad, si a botella le quito la sílaba ya, no digo ya, ¿qué queda? No. A botella le voy a quitar la última sílaba, no voy a decir la sílaba ya, eso no lo digo. ¿Cómo queda? No. A ver, atentos, mirad. Bote. 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 Queda bote. Si a botella le quito ya, queda bote. Muy bien. Y bueno, todavía me quedaba mucho, pero había, digamos, cerrado con esta parte porque no daba tiempo para más y me gustaría que tuviéramos tiempo de resolver las preguntas. Quería aprovechar para dar las gracias a Sonia, la mamá de este niño, Unai, por haberme permitido utilizar el vídeo, mi compañera y a la que quiero un montón. Así que si está por ahí, que creo que sí, muchísimas gracias, Sonia. Siento si he ido muy rápido o ha quedado algo que no se haya explicado bien, pero bueno, os he dicho antes medbobby@gmail.com para resolver dudas y ahora pues el tiempo que nos brinden pues podemos resolver alguna duda. Espero que os haya gustado y muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Víctor. A la gente le está gustando muchísimo. Hemos llegado más o menos a las 502 personas que nos están viendo. Hemos tenido un rating bastante alto. A la gente le está gustando mucho, hay muchas preguntas, les parece muy interesante lo que estás planteando y eso se ve reflejado en los comentarios, ¿no? Entonces ahora sí le vamos a pasar la palabra a Victoria, que ha agarrado algunas preguntitas para que te las pueda transmitir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. La verdad es que nos encantó, a nosotros le encantó también a los profes. Hemos pasado las 500 personas el día de hoy en Facebook Live y todos están comentando y les parece espectacular el método. Ya nos han pedido más webinars, más talleres contigo que han quedado encantados. Así que por favor, queridos amigos, para demostrar el agradecimiento, reaccionemos en los corazoncitos, en los likes, para hacer una lluvia de reacciones y así agradecerle el día de hoy a Víctor por acompañarnos. De verdad que son muchísimos países que se han conectado el día de hoy, tanto de Latinoamérica como también de Europa, que están en vivo en el Facebook Live. Y bueno, antes de las preguntas, queridos amigos, no se olviden que también pueden preguntar ahí abajo en la cajita de chat, aunque ya han estado preguntando mucho, pero también es hora de hacerlo. Y antes de comenzar con las preguntas, decirles que el webinar queda grabado en la página de Mentor Educación para Todos para que usted pueda volver a verlo las veces que sea necesario. También lo puede compartir en su muro para que así se le quede grabado y usted
lo vea más fácil, lo encuentre más fácil. No se olviden, por favor, queridos amigos, que vamos a pasar el material y lo vamos a pasar al grupo de WhatsApp, que lo vamos a estar pasando ahora mismo en los comentarios, que también lo hemos estado pasando en los comentarios durante el webinar, y lo vamos a subir a la página de Instagram y también a la página de Facebook. Así que no se olviden, queridos amigos. Y también no se olviden, ahí abajito está la campanita, de activarla, porque tenemos muchísimas actividades de las que vamos a comentar luego del webinar. Y también no se olviden de darle like a la página y de reaccionar en en el video. Y bueno, y comenzando, Víctor, con las preguntas, hay muchísimas, pero voy a hacer unas cuantas que han ido repitiéndose. Y la primera, que creo que todos los profes tienen dudas, y nos pregunta Pamela Demita: ¿a qué edad los niños deben empezar a leer y a escribir? Muy buena pregunta. A ver, más que cuándo tiene que aprender a leer o a escribir un niño, es sobre todo que el desarrollo del niño en lectoescritura sea progresivo. Es decir, por ejemplo, si entre 4 y 5 años ese niño es capaz de silabear, es capaz de hacer una escritura silábica en la que pelota se escriba EOA, significa que ese niño está partiendo las sílabas en la etapa que corresponde, que es la etapa de conciencia silábica, y progresivamente, cuando vaya pasando a la siguiente, que es la etapa de conciencia fonémica entre 5 y 6 años, vamos viendo que progresivamente aparece, en lugar de OA, de rosa, aparece OSA. ¿Por qué? Porque ese niño empieza a segmentar la primera vez de manera... los primeros fonemas que empieza a aislar el del niño cuando empieza a segmentar las fonemas de una palabra son los fricativos, los laterales y los vibrantes. ¿Por qué? Porque el niño puede mantenerlo en el tiempo. Por ejemplo, si escribe rosa, sa, sa. Si yo veo que progresivamente ese niño escribe osa, significa que está empezando a pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de conciencia fonémica. Frente a los fonemas oclusivos, por ejemplo, la P, si yo quiero escribir pelota, P. P. Esa P queda tan camuflada que el niño va muchos meses a seguir escribiendo solo la E, porque sigue sin ser capaz de segmentar completamente esa sílaba. Como norma general, en torno a los 6 años, digamos, se puede dar considerado que se está empezando a cerrar la conciencia fonémica, pero puede llegar tranquilamente hasta los 7 años. A partir de 7 años yo creo que empieza a ser un poco preocupante que el niño no se haya lanzado. Y por supuesto, a partir de los 8 años ya existe un riesgo importante. No podemos decir que un niño de 8 años que veamos que no empieza a leer y a escribir vaya a ser disléxico, pero que tiene alguna dificultad lectora es importante. Por tanto, en torno a los 6 años tenemos que ver que ese niño empieza a escribir palabras con ciertas sílabas completas. Por ejemplo, rosa, osa sería una buena señal. ¿Por qué? Porque a lo mejor en 6 años y medio te descubre la S, o posa, la P rápidamente te la descubre, pero alarga un poquito más. Por tanto, en torno entre los 6 y los 7 años tendría que ir empezando a cerrar. ¿Qué ocurre? Muchas veces, por lo menos en mi país, se tiende a pensar que en educación infantil tienen que salir leyendo y escribiendo. De hecho, la comunidad de Madrid, que es donde yo vivo, uno de los objetivos de etapas es aprender a leer y a escribir en la etapa de educación infantil. ¿Pero qué ocurre? Que hasta que los niños no pasan a primero de primaria y llegan de Navidad, hay niños que no han cerrado la conciencia fonémica, que dura entre 5 y 6 años, y siempre si es ajustada a esa edad, porque hay niños que se pueden alargar hasta los 7. Por tanto, ¿cuándo suelen aprender a leer y a escribir los niños en primaria? Después de Navidad. ¿Por qué? Porque todos en principio tienen ya los 6 años cumplidos y en principio deberían haber cerrado la conciencia fonémica. Pero hay niños que hasta los 6 años y medio, 7, no van a desarrollarlo. A partir de 8, problemático. Pero es importante que, por ejemplo, un niño que pasa a primaria, que no silabe, sería un riesgo. Es decir, esa etapa de 4 a 5 años, el niño empieza a silabear. Si en primaria no silabea, ese niño tendría que empezar a tener algún tipo de atención individualizada. Yo pondría 6, no como margen, sino como inicio de decir, este niño ya debería estar empezando a cerrar, o dar muchas muestras de que está cerrando, y 7, digamos, un poco de límite ya de que se está alejando un poco del proceso. No sé si queda... Muchísimas gracias, Víctor. Por favor, queridos amigos, no se olviden de reaccionar en el video, poner los corazoncitos y también los likes. Y Anier S.A. nos está preguntando si se puede corregir un error fonético en personas adultas. Por supuesto. ¿O es muy tarde? A ver, el problema de las faltas ortográficas, me imagino que se están refiriendo a una persona que ya es adulta, o una persona que ya está a finales de la etapa de educación primaria o ya la secundaria, que tiene muchas faltas ortográficas, digamos, ya consolidadas. La idea es que, claro, a esa persona le tenemos que
dar la versión correcta, por lo menos ayudarle, porque si sigue escribiendo verano con B, con 14, 15, 60 años, por supuesto, tenemos que intentar corregirle. El problema es que todas esas palabras que no se hayan corregido en la génesis de la lectoescritura y de la ortografía se fijan en lexicón, en ese almacén ortográfico. Y hay teorías que dicen que una vez que entra en almacén ortográfico es como muy complicado eliminarla. Entonces, yo le diría, imaginaros, esa persona escribe verano con B. Yo le digo, mira, acuérdate que verano es con B, es con V, porque yo digo, cuando llega el verano hago esto. Toma, ya es veranito. V. A lo mejor de esa manera, la próxima vez que escriba verano, antes de acceder inconscientemente a su léxico ortográfico, digo, ostras, que era la V, lo de toma, verano. Por ejemplo, los niños de mi clase, cuando llega el viernes, hacen esto, toma, ya es viernes, y algunos dicen, con V, viernes. Por supuesto hay que corregirle. ¿Por qué? Porque el problema es una persona con un corpus ortográfico muy deteriorado, pues es complicado. Por eso yo siempre recomiendo que en infantil, en la génesis de la lectoescritura, se trabaje la ortografía. A mí eso de, no, ya aprenderá más adelante en primero. Bueno, pero si el niño está escribiendo vaca y la escribe con B, corrígeselo, enséñale esto. Vaca, la V de vaca. O ver. Ver se escribe con V, chicos, mira, la V de ver. Y vimos y veremos. Y hay niños que de verdad que se quedan... Yo os aseguro que todo lo que os he enseñado en el webinar, yo lo digo porque lo he experimentado. Primero, con mis clases, que ya llevo 12 años, 10 años desarrollando esta metodología en el aula, y con mi hija. Yo empecé hace 12 años el método y mi hija tiene 9, es decir, ha sido mi conejillo de indias. Y yo cada vez que le decía, mira, Zoe, ver con V. Ah, papá. Automáticamente yo veía que días después, cuando escribía ver, la escribía con V. Y a veces hay niños que, os pongo el ejemplo, casco. Yo casco le digo, mira, casco se escribe con C. ¿Vale? Un niño estaba escribiendo casco un día y ya estaba haciendo así. Cas y escribía a la vez. Co. Cas. Co. Es importante. ¿Por qué? Porque si llegamos a un niño que tiene 15 años con un montón de faltas ortográficas, significa que la génesis ortográfica ha estado muy deteriorada, o no se la ha corregido, o no ha tenido acceso a la educación, o no ha habido un control ortográfico, o no se ha sabido manejar la situación. Si conseguimos que en nuestras aulas el niño pregunte cuál es, no reducimos no eliminamos las faltas al 100%, pero os aseguro que al mínimo se quedan. Quedarían luego las tildes y las H. Ahí lo que tenemos que hacer es que el niño le dé importancia a la H. Por ejemplo, si un día escribe la palabra helado, digo, no, cariño, helado se escribe con H. Y si tengo la imagen en un método audiovisual o se me ocurre hacer un dibujo, o por ejemplo, puedo hacer esto, la H, como el helado, pues a lo mejor tengo la H. Ya tengo la H. Yo a veces me dice, parezco un payaso cuando doy clase, porque estoy todo el rato haciendo esto, pero bueno. Por tanto, es importante, más que llegar a lo que comentan ahí, que una persona con una una cantidad de faltas ortográficas muy exagerada, intentar que esa persona cuando llegue a la edad adulta no tenga esas dificultades. Porque realmente este método, más que enseñar ortografía, lo que hace es prevención ortográfica. Además, el niño le da mucha importancia a la ortografía porque para ti es importante, porque se lo estás transmitiendo, le estás enseñando. El niño es, pues escribe, hay que escribir así y tal, y hay que preguntar. Yo no sé si estará por ahí Joaquín Valls, que le he conocido hace un par de meses, el inconsciente cognitivo, es decir, la respuesta tiene que ser inconsciente. ¿Cuál es? Si está por ahí, le saludo. Gracias, Joaquín. Muchísimas gracias, Víctor. La verdad es que hay muy, muy lindos comentarios, así que yo sé que lo vas a leer luego del webinar. Hay muchos comentarios lindos de los profes, te están felicitando y agradeciendo por la ponencia y dicen que es un método fabuloso, y hasta cuando estabas haciendo todo con las manos se estaban riendo los profes y te estaban acompañando, y dice que es fabulosa la técnica. Os voy a poner una, mira, por ejemplo, llorar es así. Así todo el día. Súper. Y también nos han estado muchos profes preguntando que si el método BOBIP es solamente para infantil o también se puede adaptar para primaria. Se puede adaptar a primaria. Lo único, si yo, por ejemplo, cojo el método BOBIP en quinto de primaria, significa niños ya de 10, 11 años, lo del automatismo de preguntar cuál es, pues probablemente... se puede trabajar, pero daros cuenta que niños de 12, 13, 14 años probablemente, si no han tenido la metodología de enseñanza de que pregunten cuál es, o en primaria no sea, pues obviamente si no tienen ese automatismo van a tomar decisiones no azarosas, porque ya hemos visto, o yo por lo menos creo que no se toman al azar, sino con sus propias reglas, o tienen tantas o faltas ortográficas porque a lo mejor ese corpus ortográfico del léxico ortográfico es muy abultado.
Yo considero que este método tiene mucho sentido si empieza en infantil y se prorroga a toda la etapa de primaria. Por supuesto, todo el tema de gestos, del método audiovisual, te va a ayudar, pero 383 palabras en quinto de primaria sí, pero es un parche. Es decir, lo importante es que el resto de palabras que continuamente van a tener que tomar decisiones ortográficas, pues obviamente necesita... Y sobre todo la importancia de que cuando el niño pregunte cuál es, se responda cuál es al niño. Está en matemáticas. Profe, ¿cómo se escribe división? Con V. Porque mira, lo divido. Dividimos, lo divido. Por tanto, podemos utilizarlo, pero si llegan con una limitación de preguntar o de resolver la pregunta por el adulto, por supuesto, en primaria hay que utilizar el diccionario, hay que utilizar al adulto, hay que utilizar cualquier herramienta para que todo esté bien escrito. Porque si no, vemos niños que escriben y personas adultas. ¿Por qué? Porque no ha habido un control ortográfico desde su inicio. Y yo considero que debe empezar en 4. 4, 5. Y realmente en mi clase empezamos a escribir un poquito en 5 y no mucho. Y de pronto dices, ostras, es que este niño ha escrito rosa. Y la ha escrito. ¿Por qué? Porque sabe asociación grafema-fonema y sabe segmentar y escribe rosa. Y es como si floreciera. Yo reconozco que para mí la escritura de los niños es florecer. Plantas la semilla, echas agua y de pronto florece y es alucinante. Eso con Tim Morris, Alegría y Bertelson, que os he referenciado antes, decían eso, que la escritura puede aparecer sin necesidad formal de leer y escribir. Aprovechando en relación a la anterior pregunta, normalmente aparece la escritura antes que la lectura. Hay niños que empiezan a escribir rosa y al día siguiente le dices, ¿qué pone aquí? No saben. Yo siempre voy a referenciar a DAN, que en El cerebro lector, que es un libro que yo recomiendo, El cerebro lector, él dice que cuando yo escribo, lo único que tengo que hacer, cuando digo lo único, entenderme, lo único que tengo que hacer es segmentar esos fonemas y transcribir la grafía. Es decir, la S, so, la O, la P, sopa. ¿Qué ocurre? Cuando yo tengo que leer sopa, primero, tengo que extraer de cada grafema su fonema. Tengo que identificarlos y luego los tengo que sintetizar, los tengo que juntar. Eso colapsa la memoria de trabajo. Por tanto, la escritura aparecerá 5 años, 5 años y medio, tirando a 6, las primeras manifestaciones escritas y la lectura aparecerá meses después. ¿Por qué? Porque la carga cognitiva de la escritura no se acerca ni de lejos a la lectura. Muchísimas gracias, querido Víctor, por todas estas apreciaciones que han sido muy importantes. Ya la gente está comentando ahí para cuándo la continuación del webinar con el profesor Víctor. Está muy emocionada la gente, le gustó mucho lo pues que... me alegro muchísimo. Lo que has presentado. No se olviden ponerle like, en realidad me encanta darle una ayuda de corazón a nuestro querido amigo Víctor Cerrudo. Compartan el video. No se olviden que en este mismo link en el que ustedes lo están viendo, el video queda grabado. Para quienes están comentando que se llenó el grupo, ya hemos puesto un nuevo grupo ahí anclado en los comentarios de la caja de Facebook. Entonces pueden acceder para quienes no han podido acceder al anterior grupo. Y antes de ir cerrando, igual una noticia muy importante, no se olviden que este sábado 4 de septiembre tenemos el Encuentro Internacional de Pedagogías Alternativas, donde vamos a ver Waldorf, la pedagogía Waldorf, la pedagogía Reggio Emilia. Waldorf va a ser liderada por Jimena Ceballos, que ella es docente de primaria en pedagogía Waldorf, y la pedagogía Reggio Emilia, que va a ser presentada por Mariana Neto de Argentina, que tiene un jardín de niños inspirado en la metodología Reggio Emilia. Son dos metodologías o pedagogías alternativas, como lo es Montessori, pero estamos tratando de hacer este encuentro para mostrarles algunas opciones más de pedagogías alternativas que hay, que son muy interesantes y que han ayudado mucho al desarrollo de los niños. Si no se han registrado, todavía están a tiempo. La publicación está al principio. Si ustedes entran a la página, es la publicación que está colgada, la primera publicación que van a ver, es la de registro a este encuentro internacional que va a ser este sábado 4 de septiembre a las 2 de la tarde, hora de Bolivia. Ahí van a poder también ver la hora de su país. Y con esto, entonces, ahora lo que nos resta es pedirle a nuestro querido amigo Víctor una última reflexión para nuestros queridos profesores y padres de familia de prácticamente 28 países que nos están viendo en directo. Así que dale, Víctor, por favor. Sí, yo realmente el método o esta manera de enfocar la lectoescritura se basó por
porque había algo que no me acababa de convencer, es decir, acelerar el proceso de la lectoescritura, pero ya no trabajando los prerequisitos, sino forzando al niño a escribir escrituras masivas de textos y recetas de cocina, que está muy bien, pero realmente la génesis de la lectoescritura está basada en los prerequisitos lectores, que básicamente la conciencia fonológica, que es la reina de los prerequisitos, el conocimiento de las letras, que básicamente lo que afirma es que los métodos fonéticos parece ser, y está demostrado que son los más efectivos, independientemente de que nos guste más o menos o que consideremos que otros son más atractivos, y la velocidad de nominación. Por tanto, es muy importante trabajar estos prerequisitos que al final habéis visto, que es ¿cuántas sílabas tiene pelota? Cámbiame esta sílaba por otra, o quítame esta sílaba y ponme la otra, que podréis ver en el material que os facilite ONG Mentor. Con eso, prácticamente la lectoescritura y la escritura aparece sola. Cuando digo sola, por supuesto, estamos haciendo un trabajo de base, pero el niño no ha cogido el lapicero y a lo mejor de pronto el día que lo coge, una serie de presentaciones, de escrituras en la asamblea, vamos a escribir esta palabra, luego en 5 años escribimos si os apetece la noticia al fin de semana, fomentamos, si quieres que te ayude, te vienes a mi mesa, yo te ayudo a escribir la noticia del fin de semana, pero tiene que ser progresivo. ¿Por qué? Porque si agobiamos al niño con una actividad de lectoescritura, que en esas etapas, por mucho que escriban, es agotadora para los niños, probablemente o existe una alta probabilidad de que cuando pasen a primero de primaria la lectoescritura sea una carga y sea, en lugar de un descubrimiento, que es lo que debería ser, cuando el niño descubre a leer, yo me encanta ver el momento en el que el niño empieza a leer y se queda alucinado. ¿Por qué? Porque lo ha descubierto, no se lo ha obligado ni se lo ha presionado. En ese momento es cuando el niño probablemente tenga un desarrollo y unas ganas de aprender a leer y a escribir de manera autónoma. Los niños que empiezan a escribir y se dan cuenta que pueden, se motivan y ellos escriben. Y ellos les da por escribir. Niños que a lo mejor se les cargue en exceso de una carga de lectoescritura y de forzar a escribir, pues probablemente, no es que rechacen, pero es una carga cognitiva. Yo siempre recuerdo en el máster de lectoescritura que nos decían que la actividad humana en la que se activa toda la corteza cerebral es la lectoescritura. Y estamos en ocasiones realizando actividades muy costosas a niños de 5 años que no están preparados. O no están preparados, algunos sí, otros no, pero están preparados para escribir 4 palabras, una pequeña frase y poco más. Por tanto, los prerequisitos lectores y la prevención ortográfica de lectoescritura es fundamental. Daros cuenta que si en una etapa de 4 a 5 años el niño debería silabear y llega a 6 años y no silabea, eso nos da una pista. Este niño tiene un retraso en el desarrollo fonológico porque debería estar silabeando ya. Por tanto, ya no solo es que el niño siga unas fases, sino que esas fases o esos desajustes nos van a permitir identificar precozmente a los niños. Y os digo una cosa, la conciencia fonológica modifica la corteza cerebral del lado temporal izquierdo, que es la zona encargada del cerebro en análisis fonológico. Y siempre se dice mejor en 3 que en 4, mejor que en 4 que en 5 y mejor en 5 que en 6. Cuanto antes se empiece, mejor. Si empezamos a hacer tarde las intervenciones en conciencia fonológica, pues probablemente ya esas ventanas de maduración cerebral se estén cerrando. Y nada, que de verdad ha sido un placer. Y ONG Mentor, gracias. Me ha encantado conoceros y vamos, esto es el principio de muchas más porque me encanta la función que hacéis y es maravillosa. Así que os doy las gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias a vos, querido Víctor. Sabes que ONG Mentor ya desde este momento es tu casa. Y para nosotros ha sido un honor traerte aquí virtualmente a Bolivia y América Latina. Siempre nos gusta a nosotros promover cosas y aspectos tan creativos, además tan bien pensados como los que vos has presentado. Este tipo de métodos, este tipo de experiencias nos va a ayudar muchísimo a nosotros en América Latina, que bueno, como te había comentado anteriormente, por ejemplo, Bolivia es uno de los países más atrasados en todo lo que es tema de ortografía, de lectoescritura, así que ten por seguro que con tantas personas que nos han visto hoy has hecho llegar el método BOBIT, por lo menos en sus raíces, a muchísimos padres y maestros de prácticamente 28 países de América Latina. Así que en ese aspecto muchísimas gracias, de verdad, Víctor. Te mandamos un gran abrazo hasta España, hasta Manzanares de Real, me dice, ¿no? Que es el lugar donde eres, que está cerca de Madrid. Nos ha dicho Víctor que es un lugar muy bonito, así que cuando con Victoria vayamos a España, vamos a visitar Manzanares. Por supuesto, estáis invitados a nuestro pueblo y a nuestro país. Genial. Os acogeremos, vamos, con los brazos abiertos. Vamos a estar por ahí. Muchas gracias nuevamente, de verdad, Víctor, y también gracias a todos ustedes, queridos amigos, que
miércoles tras miércoles nos siguen, se conectan, se toman su tiempito para poder ver, ya sea de manera directa o de manera diferida, estos webinars que brindamos. Y les agradecemos mucho porque son ustedes los que nos están ayudando también a llevar los conocimientos de profesionales tan buenos como Víctor, para llevar estos conocimientos a las casas y a las escuelas de los diferentes países de América Latina. Así que muchas gracias. Un abrazo, Víctor, un abrazo a todos ustedes, queridos amigos, y como siempre decimos, no nos olvidemos que la educación es responsabilidad de todos. Un abrazo y nos vemos el sábado para el encuentro internacional. Chao, chao, nos vemos. Hasta luego. Gracias.